¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Sin Fronteras, aquí en la pantalla de TV Ciudad. Maite Sarasola, buenas noches. Alejandro Babart, ¿cómo andás? Bueno, muy bien, con una semana que ha estado muy cargada de acontecimientos a lo largo y ancho del mundo, pero particularmente en nuestra región. Sí, hoy justamente vamos a repasar lo que fue la gira internacional del presidente Yamandu Orsi por Sevilla, por Buenos Aires y por Río de Janeiro. Y además nos vamos a estar metiendo de lleno en lo que es y va a ser el rumbo de la política exterior de este gobierno. Y además vamos a estar hablando de uno de los acontecimientos de esta semana, que fue la cumbre de los BRICS en Río de Janeiro. Allí estuvo el presidente de la República, Yamandu Orsi, invitado por el mandatario brasileño Lula da Silva. De todo esto hablamos hoy en Sin Fronteras. Y arrancamos dándole la bienvenida, como siempre, a nuestro analista internacional, Álvaro Padrón. Álvaro, ¿cómo andás? Muy bien, ¿ustedes? Muy bien, bueno, agenda movida, ¿no? En cuestión de días se dieron 3 eventos internacionales muy importantes, en los cuales estuvo el presidente Yamandu Orsi. ¿Cuál podríamos decir, si es que hay, un hilo conductor de la participación de Uruguay en estos 3 acontecimientos, en estas 3 ciudades? Sí, fueron 3 momentos muy distintos, ¿no? Capaz que después conviene que los veamos punto a punto, pero yo creo que es bueno eso de pensar y preguntarse si hay como un hilo conductor, si hay como una estrategia y si eventos así que son tan diversos geográfica y temáticamente pueden tener de alguna manera una coherencia a la hora de mirar la política internacional de este nuevo gobierno. Una palabra que se escuchó mucho que fue multilateralismo, ¿no? Sí, sí. Y quizá es por ahí que hay que empezar, ¿no? Por lo más amplio que fue esa reunión en Sevilla, pero yo creo que el hilo conductor, quizá más doméstico, porque creo que como todo gobierno tiene que tratar primero de explicar para qué hace eso en relación al país, ¿no? Y yo creo que lo primero que pondría como hilo conductor es la necesidad de reposicionar Uruguay. Uruguay ha perdido peso a nivel internacional, claramente. En el periodo anterior hubo muchas dificultades para que Uruguay fuera una referencia y sobre todo apostar a algunos espacios, particularmente regionales, que luego potenciaran la posibilidad de influir en las agendas más globales. Entonces yo creo que hay un objetivo muy claro de hacer que Uruguay vuelva a estar en el circuito internacional, vuelva a la región, vuelva al mundo, vuelva a ciertos debates. Así que creo que ahí hay un primer hilo conductor y eso significa priorizar cuando hay agenda, estar presente, incluso a nivel presidencial. Después hay un segundo objetivo que en general lo dicen todos los gobiernos, se consigue más o se consigue menos, que tiene que ver con abrir mercados, ¿no? Conseguir de alguna manera que nuestras exportaciones, también nuestras importaciones, porque al final los acuerdos son de ida y vuelta, sean viables y por lo tanto ahí hay una agenda que yo, sin embargo, esta vez la veo muy asociada a algo que es igual de importante y no es simbólico, porque también se traduce en resultados prácticos, que es que Uruguay se ofrezca como un articulador, como un país que puede jugar un rol de coordinación, de articulación, de convocatoria a diálogo. O sea, eso para un país chico que nunca va a pesar por su tamaño, su peso económico, sino por otras cosas, es eso, le llaman el poder blando, ¿no? La capacidad de acompañar el interés comercial con otros valores, otros patrimonios que nos permitan conseguir resultados. Esto es muy importante en el mundo de hoy, escasea, son pocos los países que pueden convocar de esa manera, también es típico de países chicos, porque los países grandes generalmente, independientemente de su política, otras estrategias. Están asociados al poder, a tener hegemonía. En la región es muy claro, ¿no? Por eso en Uruguay tenemos la sede del Mercosur o de ALADI, o somos un actor, lo vamos a ver más en detalle cuando hablemos del Mercosur, como de equilibrio. Entonces, yo diría que ese segundo aspecto de abrir mercados y de ofrecer a Uruguay como una plataforma, que también significa inversiones al final, ¿no? Hay una lógica que puede parecer al principio simbólica, porque tiene que ver con diálogos, acuerdos y demás, pero que finalmente tiene un resultado económico. Y yo creo que el tercer hilo conductor, y este ya es evidente, es priorizar la región. Es decir, hacer las cosas desde la región. El presidente uruguayo en cada lugar que estuvo hablaba
como Uruguay, pero también como región. Y de hecho, por eso vamos a asumir responsabilidades en ese sentido, y yo creo que tenemos que recordar, para terminar de pensar el hilo conductor, que el primer viaje de Yamandu Orsi fue a la región. Fue, bueno, una visita puntual a Panamá, cortita, pero sí, era, de hecho, claro, también dio una señal. exacto, pero era de paso a lo que verdaderamente importaba, que era la cumbre en Honduras de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Es decir, y ahí Uruguay iba con el objetivo de que fuera votado como próxima presidencia después de Colombia, que está ejerciendo ahora. Entonces, digo esto porque es la demostración de un hilo conductor, es decir, hay la idea de tener un protagonismo que empieza por la región. O sea, y Panamá, que es un país que está teniendo una posición muy particular en este momento, no solamente porque está acercándose al Mercosur, sino también, creo que lo decías vos la otra vez, Álvaro, está también un poco más mirando hacia la región que lo hacía habitualmente, tal vez la coyuntura internacional, las desavenencias con Trump, por decir algo, pero hay una mirada distinta hacia Panamá. Era un país que nos pasaba casi inadvertido, Panamá, en otra sí, época. no lo teníamos en el radar. Conocemos poco en general toda esa zona de América Latina, y yo creo que es un gran error, porque empieza a ser como el enclave que te conecta esos dos mundos, y yo creo que Panamá en particular, además por razones incluso de logística, de infraestructura, es muy importante. Y esto que decías también del foco puesto históricamente en el tema del canal, la soberanía de Panamá sobre esa parte del territorio, hoy geopolíticamente muy importante. El hecho de que ya es la tercera vez que el presidente de Panamá participa de las cumbres del Mercosur, es muy relevante ese país también en la CELAC, y había también un sentido muy directo de acuerdos posibles comerciales, por eso esa visita, pero repito, me parece que el hilo conductor de la región, y sobre todo el hecho de que Uruguay no solamente participe de esos eventos, sino se proponga, vuelvo a esto de ofrecerse como un actor, se proponga como presidencia de la CELAC, y ahora en pocos días va a asumir la presidencia del Consenso de Brasilia, que es de alguna manera a donde terminó llegando la UNASUR, y en esta especie de reconversión en un sentido más plural. Yo creo que todo esto que acabo de decir es en materia de contenidos, pero hay algo de forma también, y no hablo de la formalidad, que esa es muy discutible, ¿no? En la política internacional se llama protocolo y está llena de detalles. Solo ver la reunión esta, la conferencia en España, era insólito cómo se dedicaba tiempo de los medios a ver cómo se saludaba a la reina, al rey, si se sacaban fotos, si le trataba de dar un beso como hizo Petro, si la saludaba primero o segundo como hizo Orsi. Es decir, esa parte de la forma no es la que yo digo. Yo digo que hay una parte importante de la forma en política internacional que tiene que ver con cómo la conectamos con la política interna de Uruguay. Y eso es muy importante, es un esfuerzo que hacemos aquí en el programa de que haya comprensión popular de la importancia de la política internacional. Si sigue habiendo esa lógica de que la política internacional parece algo frívolo, que solo se dedican algunos y que no importa demasiado y que es un gasto, es un drama para un país chico. Y eso además está muy emparentado con la demagogia de la política, que termina siempre diciendo, bueno, es lo primero que recortamos, porque es muy fácil decirle a la gente que es como irrelevante los viajes. Tiene impacto acá, claro, y sin embargo estamos cometiendo un error estratégico. O tener un cónsul o un embajador en determinado lugar, ¿no? Exacto. Queda una idea de frivolidad y de intrascendencia, pero sobre todo porque no se logra explicar que gran parte de las cosas que nos pasan todos los días tiene que ver al final con la política internacional. Entonces, quizá terminamos en esa sensación de ver que la política internacional es algo externo, ¿no? Sobre todo pensando en guerras o en conflictos, y sin embargo cada vez es más importante, y yo creo que ahí viene otro elemento clave que podríamos decir es característico de esta administración, de intentar generar que la política internacional de alguna manera sea transversal a las demás políticas del Estado. Pongan atención que en la cumbre de los BRICS ahora fue el viceministro de Agricultura, de Ganadería, Agricultura y Pesca. Es como una señal de decir, necesitamos que cada política tenga una versión y un contacto con la política internacional para luego potenciarla a nivel doméstico. Pero me parece que de alguna manera empieza a verse una estrategia detrás de esto, que es una sucesión de eventos, ¿no? Álvaro, si te parece, vamos a poner el foco ahora en las características de cada uno de estos encuentros, porque, como bien decías, hubo un hilo conductor, pero cada uno de estos eventos tuvo su particularidad. Arranquemos por Sevilla, donde se desarrolló la cuarta conferencia internacional sobre financiación para el desarrollo. Fue el primer destino de Yamandu Orsi, y allí se lo pudo ver, por ejemplo, sentado al lado de Guterres, de Antonio Guterres, tanto que estamos hablando de la ONU últimamente. ¿Qué viste
en este caso en particular. Y yo ahí veo al Uruguay volviendo al terreno más amplio, ¿no? Que es, no hay nada más grande que Naciones Unidas, es, para decirlo de una manera un poco grandilocuente, el gobierno del mundo, ¿no? El gobierno del planeta, que así de mal le va, porque es evidente que es parte de lo que está en crisis, ¿no? Y eso, decías hace un rato que la palabra multilateralismo se repitió muchas veces, es que ahí está el problema, ¿no? Ahí está la ausencia de un gobierno y de una capacidad de conducción política de lo que está pasando en el planeta, sea por la paz y la guerra, sea por la crisis climática, las migraciones, es decir, hay un montón de temas planetarios de escala global y sin embargo tenemos quizá el momento más débil de ese gobierno, de esa gobernanza global. Y si hablamos de financiamiento para el desarrollo, justamente estamos en un momento donde hay recortes brutales, ¿no? Pienso en asistencia humanitaria, nomás es el año donde más recortes ha habido por la acción de países como Estados Unidos. Y ese fue el foco de la conferencia, ¿no? Y de alguna manera no es casual que haya ocurrido en Europa y que haya sido España que haya pedido de alguna manera ser anfitriona. Y también había ahí un gesto entonces de Uruguay de reciprocidad, ¿no? Es muy interesante, yo no lo sabía, pero el gobierno anterior de la calle Pou nunca, o sea, el presidente nunca fue a España. Una cosa muy rara, ¿eh? Históricamente una relación muy fuerte que tenemos, incluso de los partidos tradicionales uruguayos, y sin embargo eso no ocurrió, entonces de alguna manera había allí una deuda y al mismo tiempo el reconocimiento de ese liderazgo de un país que reivindica el multilateralismo y la necesidad de que Naciones Unidas desarrolle, y si otros países lo niegan, le impulse aún más la cooperación. Esta palabra debería ser cada vez más fuerte, ¿no? En vez de el conflicto, la cooperación. Y yo me quedé mucho pensando además que el siguiente episodio de esta característica lo vamos a ver en la propia Asamblea General de Naciones Unidas, que es en septiembre. Entonces esto fue como un preámbulo. Yo imagino que por lo tanto Uruguay va a llevar esos mismos temas que trajo a la reunión de Sevilla a la Asamblea General de Naciones Unidas. Creo que Uruguay puede tener, además, en la próxima Asamblea General de Naciones Unidas, un papel interesante. Está todo en discusión, ¿se acuerdan la cumbre del futuro que se organizó el año pasado? Es decir, hay cosas que aunque estén en una etapa, yo no digo solamente de crisis, sino de reformulación, que no está mal, porque nosotros tampoco es que fuimos siempre favorecidos por el orden anterior, entonces no tenemos demasiado problema en decir vamos a revisar y vamos a pensar alternativas, eso lo podemos ver ahora cuando hablemos de los BRICS, pero en todo caso, este es el ámbito más grande que podemos tener y donde Uruguay, por su historia, no estoy hablando de este gobierno, estoy hablando de la historia de Uruguay, incluso hay documentos que demuestran que Valle y Ordóñez tuvo propuestas para la creación de las Naciones Unidas, fue un impulsor con ideas, o sea, Uruguay es parte de esa comunidad internacional y yo creo que no podemos perder esa perspectiva. Se habló mucho de la Agenda 2030, que es muy importante, o sea, la idea de seguir teniendo un horizonte de transformación y de desarrollo para el planeta. Y decías recién la cooperación internacional, ¿no? Que para eso fue la conferencia. Países como el nuestro reciben cooperación internacional. Incluso muchas políticas públicas que tienen que ver con saneamiento, salud, educación, vivienda, tienen que ver con la cooperación internacional. Es muy importante para los países en vías de desarrollo de esa cooperación. Por eso es tan dramático actitudes como la que toma Estados Unidos, recortando. Nosotros no dependíamos tanto de esa cooperación, pero Centroamérica y gran parte del norte de Sudamérica, en Colombia, por ejemplo, es impresionante. Mucho más. Es impresionante. Entonces, súmenle a eso todo el demás contexto, ¿no? Las limitaciones comerciales o todo el tema migratorio y por lo tanto el recorte de las remesas. O sea, hay un paquete allí tremendo de cómo un país puede romper las reglas que teníamos, en donde una parte de esas reglas era la cooperación internacional. No quiero dejar de decir que todos estos eventos siempre sirven para relaciones bilaterales. Esto sé que es difícil de entender, pero es como si estuviéramos en un cumpleaños. En un cumpleaños, te iba a decir. Claro, vas y en realidad hay uno que cumple, pero luego te relacionás con todos los demás. Entonces, y muchas veces de esas conversaciones salen cosas muy interesantes en un cumpleaños o en una cumbre. Y allí, por supuesto, el caso español fue muy importante, pero de todos los presidentes europeos que estaban, porque seguimos con mucha energía y con mucha tensión en relación al acuerdo Mercosur-Unión Europea. Volvemos después cuando hablemos del Mercosur, pero está claro que cualquier oportunidad en donde se pase un aviso, donde se hable un poco, y ahí ocurrió,
sirve. Y eso también fue una oportunidad que tuvo el presidente de Uruguay para dar una señal de interés, de apoyo y de voluntad de que se firme antes de fin de año. Hubo una bilateral que se supo poco, se informó, pero no se sabía mucho qué pasó, que es con Ecuador, el nuevo presidente Daniel Noboa, y el resultado de eso es que visita Uruguay a mitad de agosto. Y ustedes recuerden que Ecuador tiene la presidencia del Consenso Brasilia. O sea, esa visita, además de ser una visita bilateral, va a ser el momento del traspaso de la presidencia de Ecuador a Uruguay, que en vez de 6 meses va a durar casi un año, porque los demás países le depositan en Uruguay la confianza de que hasta que asuma la presidencia de la CELAC pueda desarrollar la presidencia del Consenso Brasilia. Entonces vamos a tener en breve una visita, creo que es la primera después de la asunción de Yamandu Orsi, de un presidente que estará por aquí. Creo que está también antes la visita del presidente de España, otro acuerdo que se hizo en Sevilla. Repito, hay mucho de lo que ocurre en los pasillos, entre comillas, no es en los pasillos, pero sí en esos momentos que una cumbre permite para tener relaciones bilaterales, y eso para un país chico como Uruguay, que nunca está invitado a las grandes mesas, es muy importante porque nos permite hacer lo que no podemos hacer ni siquiera por vía virtual. Hablando de grandes mesas, estuvo movido Río de Janeiro con la cumbre del BRICS, a pesar de un par de ausencias de algunos líderes. De cualquier manera, fue una cumbre sumamente importante, con líderes sumamente importantes. Sí, hoy por hoy debe ser el evento más grande, incluso ya es más grande que el G7. No es más grande que el G20, que recuerdan que fue también Brasil presidencia el año pasado. En el próximo bloque vamos a entrar de lleno, ustedes anunciaban a una persona experta en esto, que además está allí, en Brasil, y que vamos a poder meternos a fondo. Yo creo que hay que tomar dimensión de lo que son los BRICS y lo rápido que han generado este peso, ¿no? 16 años, ni siquiera es mayor de edad este bloque, y tiene más de la mitad de la población, 40% del Producto Bruto Interno. Fíjense que como contrapeso el G7 tiene el 30% del PBI. O sea, ya estamos frente a un sujeto económico de un tamaño superior al que hasta ahora conducía el mundo. 40% de la producción de petróleo, 3/4 partes de las tierras raras, este asunto que es clave, hoy explica una buena parte de la guerra entre Ucrania y Rusia y las negociaciones, pero al mismo tiempo tiene todo que ver con el desarrollo tecnológico. 44 millones de patentes, esto me impresionó cuando busqué este dato. Es decir, está por encima entre el 2009 y el 2023. Es el 60% de las patentes registradas. Es un indicador que se toma mucho ahora para ver la verdadera conquista hegemónica de ciertos países, porque significa quién va ganando la guerra tecnológica. O sea, las patentes son claves para registrar los inventos y de alguna manera para tener luego la propiedad intelectual. Entonces, que estemos en tan poco tiempo, ese mundo que veíamos como el mundo atrasado, nos pasaba cotidianamente con la compra de cosas, ¿no? Un auto, un producto de electrónica, decíamos si es chino es malo, ¿no? Entonces, si es indio también. De alguna manera, este indicador nos va mostrando que ya no es un tema solo de producción barata, de triunfo comercial, de capacidad de consumo por la población. No, es el avance tecnológico que está superando en este indicador, que es registrar las patentes y los inventos al mundo desarrollado que conocíamos y que era el hegemónico. Entonces, otro detalle interesante, el comercio intra-BRICS, y esto es muy importante para discutir después las polémicas que hay dentro de Uruguay y casi en toda la región sobre cómo jugar en este equilibrio entre los bloques. El comercio al interior de los BRICS creció el 56% entre el 2017 y el 2022. Es decir, esta es la parte del mundo que está creciendo. Funciona. Hay un tema ahí, perdón, Maite, que sigue siendo fundamental también, y es el tema de la moneda con la que se comercia en las últimas horas. Incluso eso ha motivado algunas amenazas de Donald Trump y algunas bravatas dialécticas, como suele hacerlo, incluso con la amenaza de aumentar aranceles, pero la desdolarización de las transacciones comerciales y la utilización de monedas locales, que fue uno de los aspectos que apoyó Rusia, por ejemplo, con mucho énfasis. Sí, y para eso también está el banco del MBA, que es de los BRICS, lo preside una brasileña, una persona de la región, que es Dilma Rousseff. Lo que pasa es que ahí es muy interesante lo que decís, Jano, porque en realidad la disputa entre estos grandes bloques no es solamente comercial, que es lo que casi todo el mundo mira. Es política, es comercial y es financiera. Y ahí hay una necesidad de ocupar los espacios que va dejando
sobre todo el retroceso de Estados Unidos. Esto tiene que ser muy claro, porque después empieza esta discusión de si nos alineamos para un lado o para el otro, cosa que Uruguay no tiene por qué plantearse como si fuera una disyuntiva. Lo que está claro es que de un lado hay apertura, del otro hay proteccionismo. Es la paradoja de esta época. La potencia que inventó el libre comercio está en una etapa de proteccionismo, de aislamiento y de guerra comercial. Entonces, no es un problema de que uno elija. De un lado te tiran piedras y del otro lado te dicen vení. Entonces, eso no es un problema solo de Uruguay, es un problema de todo el mundo, es un problema de Europa. Alguien puede decir que Europa no es pro-occidental, digamos. Sin embargo, aún con el conflicto que es dramático, que lo tienen en su frontera y por eso es que retrocedió tanto Europa, sino Europa estaba muy interesada, especialmente Alemania, en la relación con esa parte de Oriente, particularmente con China, con India, con Rusia. Incluso, una cosa muy interesante que está pasando ahora desde el punto de vista geopolítico, es que en muchos lados miran a América Latina como una especie de triángulo, como una especie de actor para triangular la relación, por ejemplo, entre Europa y China. ¿Qué dicen? Sobre todo los europeos. Queremos que los latinoamericanos nos ayuden a tener relación con esa parte del mundo que a ellos les cuesta mucho y que, sin embargo, vía los BRICS empieza a haber una capacidad de esta región del mundo de relacionarse. Lo mismo pasaba con los gobiernos demócratas de Estados Unidos, solo que ahora tenemos esta lógica de confrontación absoluta. Entonces, aquí me parece muy importante que se entienda, por un lado, un dato absolutamente concreto, pragmático, que es este crecimiento de una parte del mundo. Pero luego está una actitud distinta con respecto a cómo gobernar y cómo desarrollar el planeta. Fíjense, por eso vuelvo a la paradoja de esta época, ¿no? Es la China comunista la que dice hay que respetar a la ONU, hay que tener multilateralismo, hay que abrir el comercio, hay que generar inversión. Entonces, es algo que uno no puede decodificar ideológicamente. Lo que tiene que hacer es tener una capacidad de pragmatismo para decidir con quiénes puede avanzar y esto está pasando en la práctica. Por eso hoy China es el principal socio comercial de los países de América Latina, aun cuando somos parte del continente americano. El problema no es lo que decidan nuestros países, el problema es cómo actúan las grandes potencias. Y repito, mientras una se cierra, se protege y genera una guerra de aranceles, otras lo que hablan es del multilateralismo, el respeto al derecho internacional. Yo creo que en esa clave tenemos que entender el papel de Uruguay. No tengo duda que esta cumbre es además una señal de cómo pararnos. Fue una invitación del gobierno de Brasil. Yo sé que hay polémicas, ¿no?, sobre si tendríamos que estar sentados, o que eso lo podemos ver más adelante. Sí. Pero la pregunta que yo hago es, ¿cómo tenés un gobierno en tu región que es parte de esa mesa a la que nunca vas a acceder? Y ese gobierno, cuando le toca presidir ese organismo, te invita. Esto ya pasó. La diferencia es que el año pasado, a la reunión del G20, el gobierno de Uruguay, particularmente el presidente, decidió no ir. La calle Pou se dio el lujo de no ir a una reunión del G20 en la cual no vamos a participar nunca si no nos invita alguno de los actores principales. Ahora aceptamos y estuvimos sentados en la mesa de los BRICS porque Brasil, que no lo hace solo por una cuestión de solidaridad, sino porque necesita mostrar que tiene a la región atrás. Entonces, muchos presidentes de la región lo que hicieron fue acompañar esa invitación, que Brasil la puede hacer, en tanto es anfitrión, después no la va a poder hacer más, y mostrar que la región, que América Latina, está intentando ser un actor global. Después vuelvo a decir, siempre las reuniones bilaterales. Y en este caso fue impresionante. ¿Cuándo nos vamos a sentar? Una agenda muy nutrida. Maite, una Narendra Modi, por ejemplo. La India. ¿Cuándo nos vamos a sentar con la India? Hoy estaba intentando acordarme, ¿cuándo fue la última vez que un presidente uruguayo viajó a India? Y creo que puede ser que... Sanguinetti en su primer gobierno. Tabaré Vázquez, no me acuerdo, estuvo por ir y no me acuerdo si terminó yendo, pero me suena que Vázquez... Si fue una sola vez en la historia. Sí. Y estás hablando hoy del país más poblado del planeta. Claro. Nadie puede discutir, es una democracia. O sea, ya ahí ni hay hasta una discusión del sistema político. La reunión con Vietnam es muy importante. Un día, ojalá consigamos a alguien que sepa mucho de Vietnam y se pueda hablar de la historia de Vietnam y de maravilloso y de la actualidad de Vietnam. No se le dio mucho corte tampoco acá a esa reunión, como que pasó entre Pero gallos. Te diría que no sé si no fue la más importante. Egipto, Angola, que no es solo importante por ser un país que siempre fue importante en África, es presidencia de la Unión Africana, que es como nosotros vamos a ser presidencia de la CELAC. Y si ustedes ven que la CELAC tuvo un foro con China,
hace unos meses, va a tener con la Unión Europea en noviembre, va a tener la Cumbre de las Américas en diciembre, le falta una buena reunión con África, por eso es tan importante la conversación, ya no como Uruguay, sino de presidencia de la región a presidencia de la región africana. El Banco Asiático de Infraestructura también fue una reunión bilateral. ¿Me explico? O sea, eso pasa porque estás ahí. Si no vas con estos, ¿cuándo te vas a ver? Bilateralmente es casi imposible. No hay forma de entrar en la agenda bilateral de India si no generaste previamente una conversación así. Y después, tercer punto, cuando estás en estas reuniones te acercás a proyectos de infraestructura, están todos los bancos allí, no solo los del mundo, sino los de la región. Se habla mucho de eso porque la infraestructura hoy es una cuestión clave. Se habló mucho de comercio y por eso vuelvo a la presencia del viceministro de Ganadería y Agricultura, porque se habló también de lo que nosotros somos capaces de exportar por nuestras características y por supuesto se habló mucho de financiamiento. Vuelvo a lo de Jano. Hoy por hoy esa es parte de la disputa geopolítica. Y si no, pregúntenle en Argentina, ¿no? Que con todo lo que hace Milei, igual necesita la relación con China para el sostén financiero. Entonces, nadie se puede dar el lujo en esta etapa de aislarse y de no hablar con todos. Incluso un país como Argentina, con un gobierno tan radical, termina siendo pragmático a la hora de alguna de estas decisiones. Ya que nombraste a Milei, hablemos de la reunión del Mercosur. Yo el otro día atrevidamente decía que tenía algunos aspectos morbosos esta reunión porque era la primera vez que se encontraban frente a frente Lula y Milei en estas condiciones, que se daba en un contexto donde hay un fervor político por la prisión de Cristina Fernández en el medio. Era también la primera reunión que mantenía Yamandu Orsi con el presidente Milei. Y después está toda la parte semiótica, ¿no?, del asunto, ver los movimientos, ver las actitudes, que en este caso creo que tenían mucho más valor que lo que vos decías y marcabas como algo muy superficial, que fue lo de Sevilla, si le saludaban al rey o a la reina. Acá tenía otro valor la imagen, cómo se paraba Lula, cómo se saludaban con Milei. Y a Milei hubo momentos en que se lo vio tenso y otros distendido. O sea, como diciendo, bueno, tengo que llevar, esta la tengo que llevar. Como que no tiene mucho margen tampoco, como para, por lo menos hasta ahora lo ha demostrado, aún en las cumbres y con toda la dialéctica de por medio, tirar una bomba arriba de la mesa del Mercosur. Eso no lo ha hecho. No, amenazó con capaz que irse, pero bueno, eso... Pero tenés razón. Vieron que además no estamos respetando el orden en que ocurrieron estas... Esto estaba en el medio, o sea, la cumbre del Mercosur ocurrió en el medio. Pero yo lo puse al final, primero porque les propongo que el próximo programa lo dediquemos a esto. Es la reunión, no digo la más importante, pero es una reunión que marca un punto de inflexión. Yo estoy convencido que el Mercosur está entrando en otra época. Y por lo tanto sería bueno que destináramos un programa a ver ese anuncio de un Mercosur al borde de la crisis, ¿no?, de la ruptura. ¿Qué pasó? ¿Hacia dónde va? ¿Por qué se está reforzando? Yo creo que tiene mucho que ver con el contexto más que con méritos propios. O sea, está tan embromado el mundo que ya nadie se anima a hacer aventuras rompiendo la región, y en particular Argentina. Entonces, de todas las que nombré, esta fue la actividad más importante. No es la más importante mundialmente, es la más importante para nosotros, porque es la única en la que realmente tenemos influencia. Lo anterior, yo no digo que no haya sido capaz Uruguay de marcar una señal, pero acá somos decisores y en las demás no. Entonces, yo una de las cosas que aprendí en mi vida es que uno tiene que saber ubicarse y entender dónde puede influir y dónde no, y no creerse más de lo que es. Bueno, Uruguay tiene que entender que aún con la utilidad de esos otros espacios, hay lugares en donde directamente tiene cosas para decidir, no solo para dar señales. Y el Mercosur es eso. Lo es también el consenso de Brasilia y la CELAC, pero nada como el Mercosur, hasta por esto que vos decías, Jano, de la tensión interna. Cómo Uruguay puede volver, como lo hizo muchas veces, a ser un factor de equilibrio, de consenso y demás. Yo creo, la verdad es que hay dos características que hacen de esta etapa, repito, les propongo desarrollarlo más la semana que viene. La primera es que el Mercosur efectivamente se está abriendo, y eso es nuevo. Eso es nuevo. De alguna manera es un triunfo de una presión de hace mucho tiempo que no era solo con Brasil, era también con una parte de Argentina, porque son dos países que tienen razones para protegerse, sobre todo su industria. Y este es un debate que hay que darlo con cuidado, porque también nos afecta a nosotros. Entonces, el Mercosur se está abriendo, tiene dos acuerdos, el acuerdo de la Unión Europea, que veremos, y el acuerdo del EFTA.
La gente sabe poco de esto porque casi no escuchábamos hablar del EFTA. Son 4 países que no están en la Unión Europea, pero son de Europa. Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein. Y tienen un acuerdo en... ¿Por qué es tan importante? Porque le pone más presión a la Unión Europea. Le está poniendo más presión. Porque si hicimos un acuerdo, el Mercosur, con estos países no tienen el problema agrícola que tiene algunos países de Europa, pero usaron el mismo formato de negociación que la Unión Europea. Entonces es como un calco, solo con menos países. Más presión, sobre todo para Francia. Lo otro que fue muy importante en términos de apertura es las exoneraciones al arancel externo común. Repito, veámoslo el programa que viene, pero ahí hay una flexibilización, ¿se acuerdan la palabra? Hacia el arancel externo común, lo que el Mercosur le pone como barrera a las importaciones del resto del mundo. Y eso le habilita a Argentina no a tener un TLC con Estados Unidos, pero sí a poder entrar en esta locura de Trump. Vieron que hace acuerdos país por país y va poniéndole lo que acaba de decir ahora, que hay 5 que todavía no se sentaron a la mesa. El arancel externo común lo vengo escuchando desde que se creó el Mercosur en el año 91. Recuerdo periodísticamente haber trabajado con este tema durante años y el gran tema eran las patentes de los autos y el arancel externo común. El arancel externo común es lo que define una unión aduanera. Es lo que permite pasar de una zona de libre comercio, que es simplemente el comercio liberado, a una política externa en donde vos definís que todos los países se ponen de acuerdo en cobrarle al resto del mundo X porcentaje según cada producto. Porque si no, claro, perforás luego, si cada uno hace lo que quiere con eso, después perforás el mercado interno. Repito, son elementos que a Uruguay también lo ha planteado muchas veces, entonces está pasando algo. Hay que poner atención porque el Mercosur está en una etapa de transición, yo creo que para un buen lugar, y es muy importante que miremos con más atención porque al final es nuestro barrio, tiene mucho que ver con la mayoría de nuestros empleos. Entonces yo creo que ahí es clave. Mencionabas recién las tensiones, ¿no? Yo cada vez más me convenzo que entre el discurso y la práctica hay como mucha distancia. Y yo tengo la impresión que encontraron la fórmula de hacer que los discursos canalicen ciertas necesidades de los líderes, y miren, esto es que se contrapone con lo que fueron las reuniones de los cancilleres. Es poco común, pero durante una presidencia pro tempore en general hay una reunión de cancilleres. Esta vez hubo 3. Entonces hay diplomacia atrás y evidentemente Argentina depende demasiado del Mercosur. Podrá decir lo que quiera Milei, pero sobre todo los sectores económicos terminan influyendo muchísimo en sus decisiones. Y yo vuelvo a decir allí que para mí la clave es el papel de Uruguay y por eso es tan importante que le demos importancia al Mercosur como un lugar donde influimos. En 2 minutos, la última para cerrar con este tema, Álvaro. Nuevamente se escucharon críticas en la política local en relación a lo que fueron estas actividades del presidente Yamandu Orsi que veníamos mencionando. ¿Qué visión tenés al respecto? Particularmente desde el Partido Colorado, Andrés Ojeda fue bastante crítico, criticó el vínculo con Lula, dejó entrever algunas suposiciones que él tiene. ¿Te parece que hay que dar como un debate más profundo sobre qué es la política exterior, cuáles son sus objetivos, cuál es el rumbo? Ojalá. Hubo también una crítica de la candidata a vicepresidenta del Partido Nacional, que yo ni la menciono porque dijo, no es para pasear y fotitos la política internacional. No sé, capaz que se refería a Bustillo o al gobierno anterior, porque me parece que es evidente que aquí no hay un tema de fotitos ni de paseo. Creo que nadie paró demasiado tampoco. No, por eso yo creo que esa crítica ahí le dio corte. Ni hay que mencionarla. La otra vale la pena, porque primero no voy a referirme tanto a lo que dijo Ojeda, sino a una carta del Partido Colorado, que creo que al menos pone en papel ciertas ideas, ¿no? Dice que es una política poco clara, que hay seguidismo a Brasil, que hay un acercamiento a los BRICS, que se comparten espacios con regímenes autoritarios, que no se avanza con negociaciones estratégicas. Yo casi todo esto creo que es un error de análisis. El seguidismo a Brasil no es un problema de seguidismo, es un problema de tener a nuestro socio comercial principal en la región, haciendo cosas como la que acabo de mencionar, involucrándonos en algo que si no nunca podríamos estar. Está clarísimo que no hacemos seguidismo en el Mercosur. Yo no recuerdo a ninguno de los gobiernos colorados abandonando a Brasil durante sus... Pero es que es una discusión innecesaria. Entre otras cosas, este gobierno de Brasil está compuesto de una manera tan plural que el principal referente de un líder uruguayo como Sanguinetti, que era Fernando Henrique Cardoso, es parte del partido que cogobierna con el PT. Es decir, hay tantas cosas para conversar en serio
de cómo está la región, porque si no le hacemos seguidismo a Brasil o si no estamos entendiendo que Brasil es nuestro principal aliado en algunas cosas, ¿qué lo haríamos con Milei? O sea, diciendo que el Estado es criminal. O sea, es un poco raro que empecemos a plantear esas opciones que a Uruguay no le hacen bien, ni siquiera discutiéndolas adentro, porque nos genera después un problema en nuestra política exterior. Pero el acercamiento a los BRICS, que les voy a decir, si tuvimos un gobierno que quiso hacer un TLC con China. Entonces, no sé si eso no es acercamiento a los BRICS. Los BRICS tienen, la mitad de los BRICS es China. Entonces, ya no solamente es una reunión como es la de los BRICS, era querer hacer un tratado de libre comercio bilateral, además. Y hablando de regímenes autoritarios, me imagino que no considerarán a China una democracia. Entonces, es todo tan confuso. Me suena como que alguien quiso poner en un papel una serie de cuestiones para hacer ruido y no para una discusión en serio. Me gusta más, en un momento plantea que hay que recuperar y convoca al gobierno, le exige al gobierno repensar la política exterior en base a principios. Me parecería muy bueno repasar esos principios y ver si en cada uno de esto que yo llamaba el hilo conductor de las misiones que hizo el gobierno uruguayo, no hubo justamente un cuidado particular en defender los principios históricos de la política exterior de Uruguay. Como sea, bienvenido el debate, porque lo que no ha pasado, y son los partidos los culpables, es que este país discuta en serio la política internacional. No lo hizo en la campaña electoral y de esta forma tampoco lo está haciendo, pero bueno, si hay interés de generar una discusión política sobre la política internacional, yo creo que es un buen momento ahora. Para cerrar en 2 segundos, pero es una noticia que me parece que es lindo compartirla y está bueno conversarlo muy brevemente acá, es que ayer Abuelas de Plaza de Mayo anunció la recuperación del nieto 140, hijo de Graciela Romero, hijo de Raúl Eugenio Metz, hermano de Adriana Metz, en un contexto en el que Argentina está atravesando desafíos varios en materia de derechos humanos, especialmente vinculados a los crímenes cometidos durante la dictadura. ¿Cómo ves esta noticia? Gran noticia. Estas cosas parecen, no sé, como un contrapunto, ¿no? Porque con todo lo que está pasando, una noticia así da esperanza. Y yo creo que uno de los problemas más grandes hoy en Argentina es la falta de esperanza. Entonces, qué gran mujer Estela Carlotto, ¿no? Cómo ha sido capaz de incluso mantener en el medio de tanta tensión, de tanto insulto, de tanta violencia mediática, incluso desde el propio gobierno, se logra mantener esta causa, se logran resultados, se demuestra que se sigue pudiendo y que falta mucho. Para mí es un orgullo como región. Creo que Argentina en eso siempre estuvo destacado, bastante más que nosotros. Sí, te das cuenta que sigue siendo un crimen siempre vigente, ¿no? Sí. Porque se le está quitando la identidad a las personas hasta su muerte. Pensemos en todos los que hoy no saben que son hijos de. Y vieron que ese discurso típico de que las cosas hay que dejarlas pasar, ¿no? Porque ya fueron. ¿A ustedes les parece que la vida y la identidad de personas ya fue? O sea, no estamos hablando solamente de los desaparecidos, de saber dónde están. Estamos hablando de gente no solo que está viva, sino que por delante tiene toda su vida y que merecen saber la verdad. Entonces, siempre que veo yo esto, me acuerdo de ese contraste, ¿no? Cuando se dice hay que pasar la página del pasado. Nunca puedes pasar esta porque hay gente que todavía tiene futuro. No estamos hablando de algo que está viviendo, estas personas están viviendo la ausencia del derecho de saber su identidad. Entonces creo que cada vez que esto ocurre es otra vez un gran entusiasmo, una gran esperanza y sobre todo una reivindicación para que no vuelva a ocurrir. Albert Padrón, muchísimas gracias. A ustedes. Quédense en el próximo bloque, nos metemos de lleno con todo lo que pasó en la cumbre de los BRICS en Río de Janeiro. Ya venimos. Bien, y en este segundo y último bloque nos vamos virtualmente a Brasilia, porque allí está Atahualpa Blanchet, que es investigador del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Sao Paulo, columnista del sitio oficial de la presidencia de los BRICS para temas de nuevas tecnologías, y naturalmente lo estamos convocando porque acaba de finalizar una cumbre de este grupo tan particular que integran Brasil, Rusia, China, Sudáfrica y la India, del que hemos estado hablando y que ha generado muchísimas expectativas. Atahualpa, bienvenido, un gusto.
Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a las compañeras y compañeros Jano, Maite y a todas las compañeras y compañeros de la República Oriental del Uruguay. Es un gusto estar aquí con ustedes. Bien, Atahualpa, comencemos con una mirada general al bloque de los BRICS. ¿Qué significa en la actualidad global? ¿Qué peso tiene este grupo? Que bueno, sabemos por sus características y por sus números que tiene un peso fundamental actualmente en la evolución geopolítica, económica y del planeta. Bueno, si ustedes están acompañando, inclusive esta última cumbre de los BRICS tuvo la participación del presidente uruguayo Yamandu Orsi, ¿no? Lo que denota también la importancia que Uruguay le está brindando a ese grupo que, como has comentado, es un grupo que está tratando justamente de rescatar, ¿no?, lo que es el mundo multipolar y también por medio de la multilateralidad, ¿no? Es decir, en un momento, en un contexto internacional en que vemos, ¿no?, una crisis no solamente de las instituciones multilaterales del sistema de Naciones Unidas, ¿no?, teniendo en cuenta los actuales conflictos que vamos presenciando, ¿no?, y algunas contradicciones también en el ámbito de la participación más igualitaria, ¿no?, de países que componen el sur global en esas instituciones. Y los BRICS justamente tienen esa finalidad, ¿no?, de reducir las asimetrías, ¿no?, de buscar dar impulso a esas economías de países en desarrollo y algunos ya bastante desarrollados, como es el caso de China, como es el caso de Rusia y de Brasil también, ¿no?, que es un gigante en su respectiva región y además ahora, más allá de los integrantes originarios del grupo de los BRICS, que ya conocemos, ¿no?, de Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, que después pasó también a componer el grupo, pero hoy hay nuevos componentes, ¿no?, en el grupo que son también bastante importantes si vamos a pensar en su posición y en su carácter también de fortaleza económica, geopolítica, ¿no?, y también de diversidad, ¿no?, cultural, ¿no?, y poblacional, ¿no?, teniendo en cuenta que ahora han adherido como miembros plenos de los BRICS Irán, ¿no?, es un país que está justamente ahora en medio a un conflicto en el Oriente Medio y Medio Oriente, Arabia Saudita, que está también en proceso de adhesión, ¿no?, Egipto, ¿no?, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos e Indonesia, que ahora participó por la primera vez como miembro planetario. Es decir, países de diferentes regiones que componen hoy casi el 50% de la población mundial, ¿no?, prácticamente el 40% del PBI, ¿no?, mundial y con grandes productores de petróleo, ¿no?, de líderes en términos de producción y de desarrollo tecnológico, de infraestructura. Entonces vamos aquí a tratar justamente de un momento en que hay una concertación, un encuentro en nuestra región, ¿no?, en un BRICS presidido por Brasil, en un contexto altamente complejo, pero que ha llegado a determinados consensos que son importantes para nuestros países, para nuestra región. Por eso destaco la participación también, ¿no?, de Uruguay en el encuentro, teniendo en cuenta que además de las instituciones de concertación y las reuniones especializadas de los BRICS, el grupo también tiene un banco, ¿no?, de desarrollo, que es el New Development Bank, ¿no?, que justamente Uruguay está en proceso de adhesión a ese banco. Justamente por eso también gana un peso importante la participación de Orsi y además ahora Brasil, más allá de la presidencia de los BRICS, asumió hace una semana la presidencia del bloque del Mercosur. Entonces, parece que es muy importante de la participación, ¿no?, uruguaya y también, naturalmente, de poder buscar puntos de convergencia con las acciones en el ámbito regional para el desarrollo, ¿no?, de infraestructura, para el tema también de las infraestructuras relacionadas a las nuevas tecnologías, ¿no?, el tema también de la transformación y de la transición energética, ¿no?, entre otros puntos que son clave hoy, ¿no?, y no podemos vivir aislados sin tratar de trabajar en un contexto, ¿no?, de convergencia en un escenario, vuelvo a decir, ¿no?, donde hay esfuerzos nacionalistas y están, digamos, muy debilitadas algunas instancias en el ámbito multilateral. Y por eso el rescate de esa multilateralidad por parte del grupo de los BRICS. Atahualpa, hablemos un poco entonces, si te parece, de las herramientas que tienen justamente los BRICS para lidiar con todo este contexto y todos estos desafíos varios que tú estabas mencionando. Hay una hoja de ruta que es la Declaración de Río. Hubo varios acuerdos.
Sí, hay algunas visiones, claro, con relación a la declaración, en el sentido de que podría estar muy genérica, ¿no? En algunos aspectos, principalmente en lo que trata de la propia institucionalidad, el desarrollo de la institucionalidad de los BRICS, pero hay que recordar que una primera reunión con nuevos componentes, como mencioné ahora, y además teniendo en cuenta que dentro del propio BRICS hay también muchas veces intereses que son conflictantes. Entonces, por esa razón, es un documento de consenso, ¿no? Y también es necesario también destacar que no solamente salió una declaración de líderes, pero también salieron otros instrumentos, ¿no? Uno de ellos inclusive sobre el tema de salud, ¿no? Una declaración específica, ¿no? Es un tema fundamental. Además, una otra declaración específica sobre el tema de la gobernanza de la inteligencia artificial. Tenemos también un instrumento sobre el tema de las finanzas, ¿no? En el ámbito global. Entonces, esta declaración lo que hace, como había comentado, reflite los debates ocurridos a lo largo de estos últimos 6 meses en la presidencia brasileña del grupo, pero también reafirma, ¿no? Y destaca la importancia de la multilateralidad, ¿no? Del rescate de las instituciones de concertación, como es el caso de la Organización Mundial del Comercio, resalta la importancia de espacios como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Brasil ha conseguido el apoyo de los países de los BRICS para componer como un miembro pleno en caso de una reforma de la composición de ese consejo y también para poder brindar participación más, digamos, incidente a los países de nuestra región también en esos espacios. Entonces el BRICS, más allá de hablar simplemente del trabajo realizado intragrupo, también está vinculado a consensos de posicionamiento con relación al sistema internacional, ¿no? O sea, la declaración trae temas sobre los conflictos que están ocurriendo ahora, destaca justamente el tema de la soberanía nacional, pero asimismo también de la no intervención militar, pasando justamente por arriba de esa institucionalidad ya creada en el ámbito de Naciones Unidas, y trabaja también temas relacionados, ¿no? Al fomento, ¿no? De la infraestructura, ¿no? De estrategias justamente para la consolidación de instrumentos de cooperación técnica entre los países que van mucho más allá de los temas más genéricos de la declaración, ¿no? Hay un tema interesante sobre salud, sobre trabajo, educación, ¿no? Puntos relacionados también sobre el sistema internacional, sobre el tema de la paz, que es fundamental, ¿no? En un momento en que estamos viviendo un conflicto muy grande y que hay integrantes importantes del grupo que están justamente en el ojo del huracán en este momento. Entonces, por eso, bastante complejo, y creo que Brasil ha conseguido conducir muy bien ese espacio teniendo en cuenta esas dificultades y bueno, ya hay inclusive algunas reacciones, como ustedes deben haber acompañado, principalmente por el presidente Donald Trump, ¿no? Entonces, eso en cierta medida también demuestra la fuerza, ¿no? La importancia y el impacto de un grupo como los BRICS, que está consolidado en un instrumento declaratorio, que está publicado, ¿no? Y más allá de él, otros 3 instrumentos específicos, como había comentado ahora Maite. Atahualpa, Uruguay participó como invitado en este encuentro y en su intervención el presidente Yamandú Orsi habló del papel que juegan las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial en particular. Como decíamos, esta es una temática a la que te dedicás en el marco de los BRICS. ¿Cómo ves esos desafíos que se presentan y qué se puede hacer en materia de integración en este sentido, puntualmente? Bueno, muy buena pregunta, porque realmente es un tema importante hoy. Todos los foros internacionales, en cierta medida, están preocupados con el avance tecnológico, ¿no? Y sus respectivos impactos, principalmente sus impactos sociales, ¿no? Que es importante destacar también, en este caso de la presidencia brasileña de los BRICS, que hubo una aproximación, ¿no? Junto al ámbito académico, a las universidades, a los centros, ¿no? Los considerados, los llamados think tanks, ¿no? Esos espacios de construcción teórico y de conocimiento y también de puente entre el saber académico y científico con la producción y formulación de políticas públicas, y también un foro de participación popular. ¿Por qué digo eso, no? Porque en esos espacios también se está formulando conocimiento y se está justamente destacando algunos puntos
que son importantes que se tomen en cuenta en reuniones como es el caso de la reunión de los BRICS, ¿no? Entonces, por ejemplo, la inteligencia artificial, ¿no? Nosotros en el ámbito académico tenemos un concepto, ¿no?, que es muy importante en la aplicación también de políticas públicas y de construcción de regulaciones, que es el llamado dilema de Collingridge, ¿no? Es un profesor llamado David Collingridge, en el inicio de los años 80 todavía, ya había apuntado la dificultad que hay para poder construir políticas públicas y regulaciones en temas de nuevas tecnologías, ¿no? ¿Por qué? Porque es un tema que está en franco avance. Es decir, mientras estamos discutiendo, estamos conversando, estamos identificando los impactos, parece que estamos siempre buscando ir a un blanco móvil, ¿no? Es decir, cuanto más nos acercamos, parece que se aleja, ¿no?, la tecnología, el avance tecnológico. Entonces, en función de esa dinámica, muchas veces las regulaciones nacionales no son suficientes para poder abarcar la complejidad del fenómeno y también la complejidad de los impactos relacionados a esas tecnologías, como es el caso del impacto en el ámbito del mundo del trabajo, ¿no?, en que sabemos que hay un fenómeno de desplazamiento de mano de obra bastante preocupante, según indican los informes más recientes de la Organización Internacional del Trabajo. Tenemos también temas relacionados a la integridad de la información, que son temas bastante sensibles, con la posibilidad en el ámbito de las plataformas de hasta llegar a la alteración, ¿no?, de la percepción de realidad, y eso afecta en el ámbito de la calidad democrática, por ejemplo, en el debate público que envuelve las redes sociales, las redes digitales, ¿no? Y también tenemos, claro, naturalmente, temas relacionados a los sesgos, ¿no?, inherentes a la aplicación de los sistemas de inteligencia artificial, que muchas veces acaban por replicar estructuras de discriminación que ya están, ¿no?, compuestas estructuralmente en el ámbito de nuestras sociedades, como es el caso del machismo, ¿no?, del racismo, de la discriminación a comunidades y pueblos tradicionales, que muchas veces no se ven reflejados en sus culturas en los grandes modelos de lenguaje, por ejemplo, de los sistemas de inteligencia artificial, y por eso es fundamental ese debate. Pero al mismo tiempo hay una cantidad de potencialidades relacionadas a las nuevas tecnologías, sobre todo la inteligencia artificial, ¿no?, con relación a su utilización en el ámbito de la salud, ¿no?, en el ámbito del concepto de lo que llamamos de ciudades inteligentes, democráticas y resilientes, ¿no?, la generación de infraestructura de resiliencia frente a los cambios climáticos, la posibilidad de la reducción del desmatamiento, la descarbonización de la economía y de los factores y también de los procesos productivos a través de la utilización de la tecnología, al mismo tiempo que también los data centers generan un impacto ambiental tremendo. Entonces hay una contradicción, una paradoja que hace parte de la complejidad de ese fenómeno, pero al mismo tiempo, vuelvo a decir, hay posibilidades de aplicación muy importantes, ¿no?, de la tecnología para el ámbito comunicacional. Hoy se está hablando ya de la tecnología 6G, ¿no? Se está hablando de la utilización de sistemas de inteligencia artificial para economización energética, ¿no?, optimización de procesos productivos, utilización para la agricultura, ¿no?, la ganadería, donde se puede alcanzar niveles productivos muy interesantes con reducción de desperdicio, y además también se pueden utilizar esas tecnologías para el tema fundamental que es la seguridad alimentaria, ¿no?, la distribución, la producción, la rastreabilidad también, ¿no?, de la producción y el alcance y justamente el vínculo, ¿no?, entre productores, distribuidores y consumidores. Todo eso ya se está aplicando. Entonces, más allá de trabajar con principios, los BRICS están buscando identificar acciones concretas de aplicación de esas tecnologías. Y por eso creo que Uruguay tiene mucho a aportar ya con lo que viene desarrollando en el ámbito tecnológico en los últimos años, y también puede construir líneas de aplicación y de inversión por medio del nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS. Entonces hay una línea específica sobre transformación digital, hay una otra línea inclusive tratando sobre temas de infraestructura social con la construcción de hospitales inteligentes, ¿no?, todos esos temas que Uruguay puede acompañar, ¿no?, y que se vienen ya desarrollando en países como China, como Sudáfrica, India y hasta en Brasil. Muy bien, Atahualpa Blanchet, te agradecemos muchísimo por acercarnos tu mirada en torno a lo que fueron estos encuentros en Río de Janeiro. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, un abrazo a todas las compañeras y compañeros de Uruguay y hasta la próxima. Muchas gracias. Abrazo Chao, grande. hasta luego. Nos vamos, ¿no? Nos vamos, llegamos al final de este Sin Fronteras. Nos volvemos a encontrar el próximo martes aquí por la pantalla de TV Ciudad. Chau. Chao.